Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 12, con guión de Joe Kelly y arte de Ed McGuinness. Espero que les guste. La historia comienza en una cabina de podcast. Hermes, el tipo que vimos al final del primer número de la serie, asegura que las incursiones extradimensionales suceden constantemente, poniendo como ejemplo cambios repentinos de comportamiento o de vida cotidiana, y que las personas saltan entre PUs, Parallel Universes, universos paralelos, todo el tiempo. Frente a él, J. Jonah Jameson le recuerda que Nora se lo presentó como un experto en Spider-Man, pero ella aclara que no dijo eso. Ella solo dijo que Hermes le aseguró conocer la razón del comportamiento agresivo de Spidey. Hermes insiste en que la causa es una incursión causada por Hellgate, y le cuenta la historia oral de los Havasu Bahaya de Arizona sobre el que guarda la puerta, un guardián dimensional, y describe cómo él mismo presenció la aparición de Hellgate acompañado por radiación cósmica. Jonah le pregunta: «Entonces, ¿estás diciendo con toda seriedad que un matón golpeó a Spider-Man tan fuerte que cambió de lugar con una versión más violenta de sí mismo de otra dimensión?» Lo complementa Hermes. «Felicitaciones, ahora estás iluminado», agrega luego. Jonah, en respuesta, le pregunta si sabe qué es lo que más disfruta de los podcasts sobre los periódicos. Y luego, mientras se da media vuelta y se marcha, agrega que en los podcasts puede llamarlo idiota en vivo. Nos movemos con Norman Osborn en su nueva faceta como Spider-Man, pero sin descuidar su trabajo en su empresa. Mientras vemos imágenes de él en ambos papeles, lo escuchamos meditar. «Durante una parte significativa de mi vida, he llevado una doble vida. Así que esperaba que convertirme en Spider-Man sería fácil, francamente. La vida como el Green Goblin era compleja, pero tenía una simplicidad. Compartimentación. Una parte de mi cerebro se encargaba de las actividades violentas, la otra de mis negocios. En conjunto, funcionaba. Una pesadilla singular, sí, pero no ganaba nada despertando de ella. Esto es diferente. Ser él requiere una membrana permeable entre el trabajo y la vida, una conciencia de lo que ocurre en la ciudad en todo momento, o al menos en el vecindario, que para Peter es prácticamente lo mismo. Francamente, es agotador. No entiendo cómo lo logró, especialmente cuando muchas veces a quienes salvaba no apreciaban sus esfuerzos, cargando crueldad y sospecha disfrazada de gratitud pasajera. O cuando aquellos a quienes amaba llamaban negligencia a su sentido de la responsabilidad. Yo estaba clínicamente enfermo como el Green Goblin. Peter eligió esta vida y de alguna manera la hizo funcionar de manera balanceada. Yo debo hacer lo mismo. El fracaso no es una opción, y aún así, no llamaría a lo que estoy haciendo éxito». Ahí vemos a Norman trepando un muro, pero a mitad de camino se detiene y cae violentamente contra el techo de un vehículo, mientras graba un mensaje de voz. Entrada personal: extender la duración de la batería del escalador de paredes. Además, agendar una sesión de quiropráctica. Nos movemos a Rand Applied Science. Brian le dice a Peter, o sea Ben, que ya siente el premio Nobel en sus manos, pero al ver que Peter no dice nada, agrega que seguro está a punto de dar una respuesta responsable y aburrida. Peter mantiene la calma y advierte que no deben celebrar antes de probar la integridad estructural del experimento. Brian responde que tiene fe en sus habilidades y una corazonada. Peter replica que eso es muy científico de su parte, y Astrid le da la razón. Luego ella confronta a Brian, señalando que el proyecto entero puede colapsar. Brian le promete a Peter que su trabajo biológico alcanzará el desarrollo tecnológico de él, ya que ha pasado noches completas en el laboratorio para lograrlo. Astrid comenta que eso explica la baja calidad del trabajo. Luego de que Astrid se va, Brian le pregunta a Peter si Astrid fue enviada para ayudarlo o hacerlo sufrir. Peter se muestra serio, valorando el talento de ella como diagnóstica, y afirma que si señala fallos, deben mejorar. Él quiere ver el proyecto hasta el final. Brian le pregunta si eso significa que le han ofrecido otro trabajo. Peter responde que no, pero aunque reconoce que ese ha sido el mejor trabajo que ha tenido, los planes a veces cambian. Brian le recuerda que él luchó para que entrara a la empresa y que la jefa lo ama, así que lo conseguirán, recordándole algo de cuando eran niños.
Peter le responde que no sabe de qué habla y se aleja, diciéndole que necesita cafeína y que él tiene que corregir esas fórmulas, aconsejándole que debe soltar el pasado y enfocarse en el futuro. Volvemos con Norman, pero ahora en su identidad civil. Frente al edificio de la corte, vemos a Roderick Kingsley, quien ha salido limpio del caso de Queen's Cola. Todos los cargos en su contra fueron retirados. Su abogado enfatiza la inocencia de su defendido y acusa a otros de haber fabricado acusaciones. Justo cuando está a punto de subirse a su vehículo, aparece Norman, quien le dice: «Felicidades, Kingsley. Has ganado esta batalla». «¿La batalla? No la guerra», responde Kingsley, mientras estrechan las manos. «La esperanza es lo último que se pierde. Debió costarte una buena suma contratar a esos inútiles abogados de Harvard para intentar atraparme». «Traeré más», contesta Norman. «El retorno a la inversión valdrá la pena». «Norman, perdiste tu filo cuando colgaste el sombrero puntiagudo», le responde Kingsley. «Acéptalo y vete hacia el ocaso con algo de dignidad, mientras aún puedes». Luego se sueltan las manos, pero antes de irse, Norman le pregunta: «¿Enviaste un asesino para matarme? ¿Es por eso que viniste por mí?», le responde Kingsley. «No te preocupes, Normie, no fui yo. Me reservo ese placer para mí mismo». Mientras el vehículo de Kingsley se aleja, vemos que al otro lado de la calle alguien ha estado escuchándolos y ha grabado su conversación. Esta figura encapuchada repite la última parte de la grabación y luego se comunica con sus amigos, a quienes les dice que puede que tengan un nuevo aliado en la causa. Mientras tanto, Norman piensa: perder la compostura en una pelea es una cosa, perder en el terreno de los tribunales y las altas finanzas es otra. La escapatoria triunfante de Kingsley de la fiscalía me recuerda cuánto detesto perder. Su peso crece dentro de mí. Esta noche, Spider-Man visitará la guarida del Hobgoblin y tomará acción directa. Ahí vemos a Norman, de nuevo en el traje de Spider-Man, recorriendo otra vez las calles, mientras continúa pensando y viendo en su mente imágenes de la violencia de la que fue víctima en su infancia. No puedo evitar preguntarme si Peter alguna vez sintió este ardor en las entrañas. Impotencia, porque un adversario lo superaba mediante medios financieros, corrupción sistemática o simplemente poder bruto. ¿Acaso convirtió esa frustración en acción? ¿O actuaba solo para mantener a raya los fantasmas? Quizá debería considerar descansar más. Pero apenas se detiene a hacerlo en una cornisa, escucha una voz que lo llama desde atrás, diciéndole: «Oye, ¿qué onda?». Miles, Silk, Araña y Spider-Boy aparecen detrás de él, y Miles le dice: «Has estado causando revuelo, llevando una araña en tu pecho. No tienes derecho a hacer eso». Spider-Boy apoya a Miles y le agradece a Norman que él sea una amenaza de nivel D, ya que gracias a eso él puede estar ahí. Araña lo regaña, diciéndole que debe dejar hablar a los mayores. Silk, por su parte, le advierte a Norman que debe mantenerse tranquilo o lo encerrará en un capullo de telaraña. Norman finalmente responde y le pregunta a Miles cómo lo encontraron, pero Miles responde: «No, tú primero. ¿Por qué estás pretendiendo ser Spider-Man? No te conocemos, no confiamos en ti, así que será mejor que esta sea una gran explicación». «Me parece justo», responde Norman. «¿Por dónde empezamos?». «Por la verdad», contesta Silk. Un día, Spider-Man está en Nueva York y de repente está en otro lugar. Lo sentí irse. «¿Los sentiste?», pregunta Norman. «¿Están conectados? Entonces, está vivo». «Está vivo». Miles le pregunta a Silk si se van a creer esa reacción de sorpresa seguida de alivio. Silk le responde que sí. Miles lo acepta, pero comenta que eso no cambia el hecho de que ese no Spider-Man está mandando gente al hospital pretendiendo ser su amigo, por lo que le pide a Norman que se quite la máscara y empiece a hablar. «Spider-Man confía en mí», responde Norman. «Tú también deberías. Pastelitos». Spider-Boy abre los ojos sorprendido y exclama: «¡La palabra mágica!». Araña contesta: «Vivimos en un mundo de psíquicos y telépatas, pequeñín. ¿Qué más tienes?». «Trabajo por hacer»,
responde Norman mientras se alista para irse. Gracias por dejarme saber que nuestro amigo está vivo. Tal vez no fui lo suficientemente claro, lo interrumpe Miles mientras lo coge del hombro. Esto activa la alarma en Norman, quien piensa: no estoy acostumbrado a que me toquen, con o sin permiso, con o sin amabilidad. Luego lo vemos escapando de Miles y los demás con rapidez, mientras piensa: vergüenza, incomodidad, miedo, todo eso me golpea al mismo tiempo. El precipitado de esas emociones es la ira, una ira que me ha plagado toda la vida. Me muevo antes incluso de darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y en el lapso de un segundo me doy cuenta de que tengo la oportunidad de detenerme. En ese momento, Norman se detiene y le dice a Araña que espere un momento, pero inmediatamente después es golpeado por Spider-Boy con su Spider Punch Tag, y ese momento pasa. Así que golpea de vuelta a Spider-Boy mientras piensa: estoy poseído por una calma enfermiza, porque, aunque superado en número, mis oponentes no se dan cuenta de que he estado peleando contra arañas toda mi vida. Así es como consigue deshacerse de Silk con facilidad, pero es sorprendido por Miles, quien lo ataca por detrás con una descarga de energía. Pero Norman contraataca con un cabezazo que deja a Miles fuera de balance. Anya aprovecha la oportunidad para lanzarle un derechazo directo, pero Norman lo esquiva con un ágil salto, y Anya termina impactando accidentalmente a Miles, mientras que Norman piensa: no importa de qué color sean, todos son iguales, blandos, misericordiosos. Mientras dice eso, les lanza sus propias telarañas, sujetando a Anya contra el suelo, mientras que Silk anima a sus amigos a terminar con eso de una vez, a la vez que lo ataca. Pero Norman atrapa su telaraña y tira de ella, golpeando a Silk en el abdomen, mientras piensa: todos son inexpertos en la crueldad del mundo, crueldad que yo conozco demasiado bien, como la sangre en mi boca. Es un sabor que saboreo. Si no confían en mí, me temerán. En eso, cuando está a punto de golpear a Silk en el rostro, alguien aparece detrás de él y detiene su mano con otra telaraña, mientras le dice: vas a dejar de molestar a mis amigos ahora, o te voy a mandar al hospital. Pero Norman se la quita rápidamente y se prepara para su siguiente movida, mientras ve más imágenes del abuso que recibió de su padre cuando era niño, y piensa: el miedo es como obtienes respeto, como muestras fuerza, como consigues lo que quieres, como demuestras amor, como... Y luego, al darse cuenta de algo, se dice a sí mismo: espera, esa voz. No. ¿Cómo es que estoy aquí otra vez? Siempre con ella. Siempre ella. Norman ahora tiene Spider-Gwen cogida del cuello, mientras los recuerdos del pasado lo atormentan. En su mente aparece Gwen Stacy, la de este universo, en distintos momentos de su vida. Cuando lo conoció y se presentó como compañera de clase de Harry, al lado de Harry en un momento de sufrimiento, asegurándole que estaría allí para él, y finalmente cayendo desde el puente del que Norman mismo la arrojó cuando era Green Goblin. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Tomás Arteaga 5566. Eso hace que la suelte, presa de la culpa. Entonces, directo al hospital, exclama Gwen, mientras se prepara para golpearlo. Pero Norman no reacciona. Lo único que puede es disculparse con ella. Dios, Gwen, lo siento. Y luego, mientras se quita la máscara, revelando su verdadera identidad, agrega: estoy peleando contra niños. Lo siento tanto. Spider-Gwen se detiene al reconocer a Norman Osborn delante de él. El grupo de héroes arácnidos se lo queda mirando, ahora despojado de arrogancia, arrodillado frente a ellos. ¿Es famoso o algo así?, pregunta Spider-Boy, y Miles le responde que se lo contará luego. Norman empieza con su explicación. Él confió en mí. Confió en que guardara su secreto, en que lo ayudara cuando fuera necesario. Peter dijo que yo era bueno en ser bueno. Quería que tuviera razón, más que nada.
Está bien, Norman, continúa, le responde Miles. Somos todo oídos. Nos movemos a otro lugar, un lugar oculto. Un grupo de figuras encapuchadas como la que vimos en el encuentro entre Norman y Kingsley están reunidas con él y le explican con confianza su nuevo plan, convencidas de que tienen la herramienta y el hombre correctos para llevarlo a cabo. Kingsley, frente a un gigantesco traje robótico, les dice que no se hagan ilusiones. Él no planea unirse a su culto, pero escuchará su propuesta. Y alguien detrás de él le contesta: «Esta es la propuesta, señor Kingsley. Todo lo que necesitamos es al piloto adecuado, y Norman Osborn finalmente pagará por sus crímenes, por completo. Los monstruos siempre reciben su castigo», lo que nos da una pista sobre quién está ahí con él. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.